Yo creo que en el principio era el verbo, esto es, en el principio era el verso. Nuestra lengua materna es la poesía. La vida tiene que ser intensa, no extensa. La vida tiene que ser, y en cualquier caso es, corta, y por tanto tenemos que hacerla más ancha. Manejar las palabras, hacer de las palabras un hecho estético, es quizá uno de los juegos más altos que puede hacer el ser humano. Más altos en el sentido de que supone la utilización simultánea de todas las facultades intelectuales y todas las facultades sensibles. Lo que escribía era poesía, y leí muchísima poesía. Bienvenida, bienvenido libronauta a este espacio para invitar a la lectura. En este primer episodio vamos a hablar sobre la obra de la escritora mexicana Rosario Castellanos, y para ello nos vamos a apoyar del siguiente libro. Este libro se titula Obras 2 y engloba toda la poesía, teatro y ensayo que escribió Castellanos. Esta es la tercera edición del Fondo de Cultura Económica, que se terminó de imprimir en el año 2016 y cuenta con un prólogo de Eduardo Mejía. También existe su predecesor, que se titula Obras 1 y engloba la narrativa de Castellanos como cuento y novela. Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Y poco tiempo después su familia regresa a la ciudad de Comitán, en el estado de Chiapas, de donde son oriundos. Sin embargo, Rosario posteriormente regresa a la Ciudad de México para cursar su bachillerato y sus estudios universitarios. En un principio ella ingresa a la Facultad de Derecho, pero se cambia poco tiempo después a Filosofía, que terminó su carrera en 1948. Y mientras tanto, a la par, ella entraba como oyente a la carrera de letras. Lectora voraz, sabía comprender géneros o estilos lejanos, incluso opuestos al suyo. Y su visión abarcaba no solo lo literario, sino sobre todo lo social y lo político. Poesía, cuento, novela, teatro, ensayo. Al respecto, Eduardo Mejía hace hincapié en su prólogo sobre esta actividad prolífica y polifacética de Rosario Castellanos, que consagró y entregó su vida a la escritura y que, a pesar de fallecer a sus 49 años, nos ha dejado un gran legado a todos sus lectores. A pesar de que Castellanos se desempeñó cabalmente en varios géneros de la literatura, destacó principalmente en la poesía y el ensayo. Ella nos comparte un hecho que marcó un estímulo y gran influencia en el desarrollo de su escritura, que vamos a leer a continuación, un fragmento de la entrevista que realizó el crítico literario Emanuel Carballo a la escritora en el año 1966. En 1948 encontré un libro revelador, la antología Laurel. Allí leí Muerte sin fin, que me produjo una conmoción de la que no me he repuesto nunca. Bajo su estímulo inmediato, aunque como influjo no se note, escribí en una semana Trayectoria del polvo. Castellanos se refiere a José Gorostiza, otro poeta mexicano muy importante del grupo de los contemporáneos, y menciona en esta cita que bajo su estímulo escribió Trayectoria del polvo en una semana. Castellanos fue una de las escritoras intelectuales más importantes del siglo XX, y esto se deja ver desde su temprana juventud, ya que siempre destacaban sus trabajos académicos por ser superiores a lo que se podía esperar para su edad, y estaban impregnados de esta agudeza mental con la que se quitaba el velo para poder formular una visión distinta del mundo. Fue una mujer que se mantuvo siempre en constante formación desde su juventud hasta el final de su vida, y esto es muy interesante ver cómo se compagina con su decisión de estudiar filosofía, ya que se gradúa en 1948 con su tesis titulada sobre cultura femenina, y indudablemente esto fortaleció su deseo, su inquietud por responder a las preguntas importantes de la vida. Ahora bien, es importante situarnos en el contexto histórico en el que transcurrió la vida de la escritora, ya que ella termina sus estudios en la década de los 40, cuando la mujer todavía no tenía derecho al voto en México sino hasta 1955. Y el hecho de que una mujer estudiara filosofía era mal visto, ya que el desarrollo de las capacidades intelectivas socialmente estaba legada únicamente a los hombres.
Por otro lado, a la escritora también le tocó vivir la transición entre el paradigma de la modernidad, que se caracteriza por el desarrollo y auge de la sociedad industrial con el sistema capitalista, a la posmodernidad, donde se agudizan y acentúan más otros fenómenos como la dicotomía entre una globalización hiperconectada y al mismo tiempo un proceso de individualización donde el sujeto se encuentra inmerso ante una cantidad incesante de estímulos que ni siquiera es capaz de procesar o digerir, donde la comunicación es instantánea pero muchas veces carente de significado, de la mercantilización de las emociones, de la cosificación de la mujer, del hombre, como mercancías reducidos a medios para cumplir fines que muchas veces son ajenos a sí mismos. De una existencia donde las condiciones que genera el capitalismo difícilmente permiten el desarrollo de nuestra humanidad, de un yo que se difumina ante las exigencias de una realidad hiperproductiva y en constante cambio. Nosotros estamos instalados en la posmodernidad, sin embargo a Castellanos le tocó vivir la transición entre un paradigma y otro, donde lo establecido comienza a derrumbarse en un proceso de deconstrucción. Y es muy interesante cómo el contexto histórico, social, político y filosófico se filtra a través de las obras de los autores y siempre es interesante analizar los significados que hay detrás de estas palabras que nos dejan. Al respecto, para complementar tu lectura, te recomiendo una investigación realizada por Lilia Peña, publicada por la revista Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California, sede Mexicali, que se titula de la siguiente manera: Las narraciones del desastre, anticipaciones de la retórica de la posmodernidad en la poesía de Rosario Castellanos. Esta investigación está disponible en Redalic, que es una red de revistas científicas, y aquí la autora analiza los significados de esta red de metáforas que utiliza Castellanos en su poesía y que tiene que ver con las narrativas de la posmodernidad. De igual manera, si te interesa profundizar en los mecanismos que generan estas condiciones alienantes y que sostienen la estructura de la sociedad, te recomiendo los siguientes libros: La sociedad de consumo de Baudrillard, La era del vacío de Lipovetsky y Amor líquido de Bauman. Toda la obra de Castellanos está iluminada por la lámpara del pensamiento crítico, que se desempeñó prácticamente en todos los géneros, incluyendo el periodismo, y que se demuestra con mucha fuerza en sus ensayos, donde hace referencia a las obras de otros autores y su visión y crítica del mundo, y lo hace a través de ese prisma donde refracta los colores para poder verlos por separado y cómo se relacionan entre sí, y volver a integrarlos en su conjunto con esa comprensión renovada de la realidad que la circunda. Inevitablemente su ensayo también es poético, está impregnado con los colores de la poesía y con imágenes y metáforas que lo enriquecen. Y es visible una recurrente mención a obras de escritoras como Sor Juana, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Simone Weil. Castellanos nos muestra la posibilidad de la literatura como resistencia, como denuncia, como fuerza transformadora e incentivo para las siguientes generaciones. Y no solo con su obra, sino con su ejemplo, ya que marcó un precedente en los estudios de género y defendió los derechos de las mujeres, convirtiéndose en una figura importante del feminismo latinoamericano, así como la defensa ante las injusticias y desigualdades que enfrentan los pueblos originarios, siendo promotora del Instituto Chiapaneco de Cultura, así como del Instituto Nacional Indigenista, fomentando una campaña de educación e higiene. Y adivina qué, también puedes encontrar una película sobre la vida de Rosario Castellanos. Vamos con el cortometraje. Este filme se titula Los Adioses y se estrenó en el año 2018. Retrata la vida de Castellanos como estudiante universitaria, donde se enamora de Ricardo Guerra, quienes se conocen en la Facultad de Filosofía y que más tarde se casarían y tendrían a su hijo Gabriel Guerra Castellanos. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que podemos observar cómo Ricardo se siente ofuscado por el éxito en ascenso y la constante atención que recibe Rosario Castellanos, convirtiendo su romance en una relación tormentosa. Y ahora sí, vamos con la lectura de 2 poemas y 2 fragmentos de ensayos.
Niña ciega, palpaba mi rostro con mis manos, no para ver, para borrar la línea donde el perfil dice mañana, donde alza el mentón su hueso que se opone a la muerte, y con el ademán se iban desvaneciendo el dolor, la presencia, la memoria. No, no moría, no supe cómo borrar el nombre de Rosario. No conocí la ley, esa constelación bajo la que mis padres me engendraron. No supe mi destino de vegetal, mi nombre que termina en la punta de mis dedos. Y quise dar un paso más allá, donde se ahoga el pez, donde estalla la piedra. Más allá de los límites, aquí, profundidad o altura, inhabitable lugar para mi especie. Subí hasta donde el hombre movía sus figuras de ajedrez, y era una transparente atmósfera de águilas. He debido cubrirme el rostro con un velo, para no mostrar este color de selva, esplendor y catástrofe que todavía no me ha abandonado. En página primera viene, como en vestir, este retrato, y luego, a 8 columnas, la noticia: asesinado misteriosamente. Es tan fácil morir, basta tan poco. Un golpe a medianoche por la espalda, y aquí está ya el cadáver, puesto entre las mandíbulas de un público antropófago. Mastica lentamente el nombre, las señales, los secretos guardados con años de silencio, la lepra oculta, el vicio nunca harto. Del asesino nadie sabe nada. Cara con antifaz, mano con guantes. Pero este cuerpo abierto en canal, esta entraña derramada en el suelo, hacen subir la fiebre de cada vel que mira a su alrededor, temblando. La verdadera poesía, la que conserva su vigencia a través del tiempo y continúa despertando resonancias en generaciones diferentes y distantes de aquellas que la crearon, no es producto de un capricho ni de un juego. Al contrario, responde a la necesidad humana más profunda de comprenderse y comprender al mundo, de interpretarlo y expresarlo. La poesía como actividad espiritual aparece estrechamente relacionada con la ciencia, la religión, la filosofía y la moral, que sondean también el misterio de la existencia. Cada una de estas formas se dirige, con métodos propios y resultados peculiares, hacia una parcela de la realidad, pero todas estas se entremezclan, reciben y dan constantemente influencias, entregan una totalidad a la que puede llamársele cultura. ¿Qué es un escritor? La pregunta puede contestarse con una respuesta obvia. Un escritor es una persona que escribe. Una persona que escribe, hela aquí, ante la página en blanco, uno de los abismos a los que en ocasiones nos enfrenta el azar. ¿Escribe? No. Mordisquea la punta del lápiz, se mesa los cabellos, da vueltas por la habitación como una fiera enjaulada. Vacilaciones, plazos, arrepentimientos. Y con la decisión de quien se lanza al agua, surge la primera letra. La mano, tan dócil en otros quehaceres, se crispa. El brazo se acalambra, las ideas zumban con la insolencia de la mosca, escapan a los papirotazos. De un modo o de otro, la hoja de papel se llena. ¿Qué ha pasado? El suceso se quería narrar. Un suceso vivo, fluyente, cálido, aparece opaco, desabrido, hosco. Alguien ha traicionado a nuestro protagonista, y en cada sílaba se advierte el jadeo del esfuerzo, la desobediencia de los músculos, los sobresaltos de la mente. No le queda más alternativa que cerrar, avergonzado, el cuaderno y jurarse no volver a abrirlo, más que para la redacción de formularias esquelas de negocios o la consignación de alguna cifra, de algún dato importante. Rectifiquemos entonces. El escritor no es cualquier persona que escribe, sino la persona que tiene la facilidad para escribir. Alguien que hace un ensalmo, que dice un conjuro y de inmediato suscita la ocurrencia feliz, el razonamiento convincente, la comparación certera. Su actividad tiene la apariencia de un juego, de un acontecimiento que se desarrolla fuera de los ámbitos de este mundo, en que la pesadez es una condición y la gravedad una ley. Aptitud tan gratuita bien puede ser desperdiciada en festejar la ocasión vana, en conmover el sentimiento frívolo, en cosechar el aplauso barato. La mayoría se confunde y acepta como escritor a quien detenta este virtuosísimo de recetario. Pero nosotros procuraremos no caer en el error. Para el escritor auténtico, escribir es una disposición de la naturaleza a la que se añade un hábito de la voluntad. Y este hábito es de una conquista del trabajo arduo,
un resultado de la paciencia lúcida. Detrás de cada página tersa, de cada texto ordenado, deleitoso, nítido, se ocultan las infinitas tachaduras, los borrones inconformes, los cestos llenos de papeles desechados. El aprendizaje consume tiempo, exige sacrificios y muy frecuentemente rinde fracasos. Porque ¿cuántas veces la aplicación, el esmero, no obtienen más resultado que la obra mediocre? O lo que es peor, ninguna obra. El idioma de que el escritor se sirve, como todo ser viviente, tiene sus caprichos, sus reticencias impredecibles, sus bruscos abandonos. No es una cosa que se nos vaya enajenando en propiedad y por la que pagamos un precio. Es una persona que se nos entrega en amor. Cada acto de donación amorosa es único y no crea derechos en quien los recibe. Así, ni el mañana es seguro ni el ayer es impositivo. Por eso el escritor está, en relación con su obra, como se dice en el verso de López Velarde, al día y de milagro. Gabriel García Márquez ha dicho que la novela en Colombia es un inventario de muertos. La frase exacta puede alcanzar validez en dos sentidos más amplios, al aplicarla al ámbito completo de Latinoamérica y al extenderla no solo a la muerte, sino a toda la gama de los sufrimientos humanos. ¿Quién es Simone Weil? Su fama no se parece a esas llamaradas súbitas que se apagan con la misma rapidez con que se encendieron. Su nombre se ha filtrado con lentitud en los cenáculos intelectuales más exigentes, hasta llegar a convertirse en sinónimo de condición genial, de virtud heroica y de trayectoria humana tan alta, cuyo único desenlace digno tenía que ser el sacrificio supremo. A lo largo de su trayectoria, Castellanos obtuvo los siguientes galardones. En 1950 recibe el premio Chiapas por Balún Canán, su primera novela. En 1960 le otorgan el premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores por Ciudad Real, que es su primer libro de cuentos. En 1962 le otorgan el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su obra Oficio de Tinieblas, que es su segunda novela. En 1967 recibe premio Carlos Trullet de Letras como reconocimiento a su trayectoria literaria. Y en 1972 recibe el premio Elías Sobraski de Letras, igualmente como un reconocimiento a su trayectoria literaria. Castellanos también se desempeñó como promotora cultural, como docente, periodista y diplomática. Falleció el 7 de agosto de 1974 en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, donde desempeñaba el cargo de embajadora de México debido a un accidente doméstico por una descarga eléctrica. Libronauta, espero hayas disfrutado de este primer episodio y voy a cerrar con unas frases del poeta José Emilio Pacheco con relación a la obra de Rosario Castellanos. Nadie en este país tuvo en su momento una conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de mujer y de mexicana, ni hizo de esta conciencia la materia prima de su obra, la línea central de su trabajo. Naturalmente, no supimos leerla. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos sobre la obra del poeta mexicano Jaime Sabines. Y recuerda, libronauta, que en la mayoría de las veces siempre podemos acudir a la biblioteca pública de nuestra comunidad para descubrir a esas autoras y autores que tanto nos gustan.